Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, padecía de una enfermedad en la piel. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña, que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: «Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su enfermedad». Naamán fue y le contó a su señor: «La niña del país de Israel ha dicho esto y esto». El rey de Aram respondió: «Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel». Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: «Al mismo tiempo que te llega esta carta, te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su enfermedad». Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Acaso yo soy Dios, capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: «Ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio». Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: «Yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y curaría al enfermo de la piel. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio?». Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: «Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más, si él te dice simplemente: báñate y quedarás limpio». Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La misión del profeta viene de una elección de Dios que le protege ante la difícil tarea de ser signo de contradicción en medio de los gentiles. Y Jesús sigue el destino de todos los verdaderos profetas. Es signo de contradicción. En el episodio de la sinagoga de Nazaret entre los suyos, Jesús anuncia su misión no solo a los judíos. Y la presentación de la misión de Jesús en medio de los suyos provoca una reacción contraria a él. Y es que al profeta no se le aplaude, porque no habla para agradar, sino para iluminar desde la voluntad de Dios. Por eso, nosotros tendríamos que preguntarnos si somos también como Cristo. ¿Puede un cristiano pasar desapercibido en medio de los suyos? Si su misión es la de Cristo, ¿por qué entonces también no es signo de contradicción como Él? La misión profética del cristiano se realiza como en Cristo, con palabras y obras. Las palabras tienen que anunciar la salvación de Dios, y las obras, evidentemente, tienen su punto culminante en el amor, que es el mayor de los carismas. Por eso, nosotros, en nuestro mundo actual, tendríamos que ser también como Cristo, profetas del Evangelio, de la verdad, anunciarlo con nuestras palabras y, por supuesto, hacerlo presente con nuestras obras, con el testimonio de nuestra vida, especialmente con el testimonio de nuestra caridad. Que este Evangelio, pues, nos recuerde nuestra vocación de ser Cristo en el mundo, de ser otros Cristos, de tal manera que como Jesús busquemos transformarlo desde lo más profundo, convertirlo a Dios y llevarlo siempre a Él. Decía Fray Luis de Granada hace más de 400 años, el sol, con ser tan hermoso, a veces no tiene quien lo mire. Ese es uno de los peligros de las cosas que siempre tenemos, y a nuestros hermanos de comunidad y a la gente del pueblo siempre la tenemos. Nos acostumbramos. La costumbre es enemiga del asombro, y la muerte del asombro es la muerte de la admiración y del reconocimiento de la bondad en los demás. Cuando muere el asombro, entonces ya no encontramos lo notable, lo maravilloso, lo extraordinario. Y resulta que todo eso existe y todo eso está cerca de nosotros, en nuestras propias familias, en nuestra propia comunidad hay cosas fantásticas, maravillosas. Muchas veces necesitamos de una voz extraña o extranjera para asombrarnos de lo que tenemos cerca. Ese es un enemigo entonces del asombro, la costumbre, pero no es el único enemigo. Otro enemigo de la costumbre es el orgullo. ¿Por qué orgullo? Este ejemplo lo he comentado en otras ocasiones, porque imagínate el problema que es un proceso de beatificación en un monasterio de clausura. Por algo, Roma tiene esa saludable costumbre de esperar a que se haya muerto casi todo el mundo que conoció a la candidata. Por eso es basado en Lucas capítulo 4, nadie es profeta en su tierra. Porque figúrate que hay este problema, si yo fuera monja de clausura y entonces van a canonizar a una con la que yo viví, entonces yo tengo que explicar por qué ella es santa, pero sobre todo tengo que explicar por qué yo no. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Y entonces todo lo que implique que ella sea exaltada implica que yo soy abajado. Ella sale al primer plano y yo quedo de paisaje. Entonces no me gusta. La vanidad, el orgullo son enemigos de que uno reconozca la virtud en las otras personas. Ya hemos encontrado dos cosas que hacen verdadero este refrán que nos dice Cristo. Esas dos cosas que hemos dicho son la costumbre y luego también el orgullo. Pero hay otro aspecto de ese orgullo y es que uno cree que conoce a la gente.
A Cristo lo daban por conocido. Bueno, ¿no es este el hijo de José y sus hermanos y sus hermanas no están con nosotros aquí? Entonces, reconocer que hay algo maravilloso, que hay algo fantástico en medio de nosotros, pues significa que se nos escapó, que no lo vimos, que estaba ahí pero no lo vimos. Y ahí también hay orgullo, porque uno quiere imaginarse que uno sí se entera de todo, que uno lo sabe todo, que uno está en control de todo. Reconocer que a uno se le escapan cosas no es tan fácil. Reconocer que uno no pudo verlo todo, eso no es tan fácil. Y esto pasa para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo creo que una conclusión importante de esto es que tengamos verdadera misericordia. La misericordia no es solamente por el mundo entero, por allá los incrédulos, los ateos, los herejes. Los que están a nuestro lado están sufriendo, muchas veces están sufriendo. Y uno no sabe de las tentaciones que pasan, de las dificultades. A veces se llega a saber algo, a veces nunca se llega a saber nada. Pero por lo que sabemos y por lo que no sabemos, que aprendamos a ser agradecidos y aprendamos a tener un buen pensamiento y una oración. Finalmente, pues Dios culminará su obra, así lo deseamos en cada uno, pero que nosotros seamos también instrumentos de su amor para con esas personas, para que ellas puedan encontrar pues algo de descanso, algo de solaz. Que Dios nuestro Padre nos permita vivir de tal manera, de tal manera, que por fin este refrán resulte falso en nuestras comunidades. Que por fin nosotros podamos reconocer que sí que hay profetas en medio de nosotros, que sí hay santidad, que sí hay grandeza, así como también hay tanta lucha.